Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Redes 7, este espacio de Onda Mezquita 7 Televisión que ya saben que se dedica a hacer un repaso de lo que ocurre en torno a la transformación digital, a las nuevas tecnologías y en definitiva a la digitalización. Ya saben que tiene muchísimas áreas y que en este espacio, en esta casa, estamos analizándolo desde diversos puntos de vista. Para ello contamos con la presencia de numerosas voces expertas que hoy, por ejemplo, se dan cita aquí en este plató para hablar de asuntos que a lo mejor no se podían hacer a la idea, pero que tienen mucho que decir en este mundo de la transformación digital. A mi izquierda, en este caso a la derecha de sus pantallas, se encuentra Rafael García, que es el técnico de cartografía de la empresa de la Diputación de Córdoba, Eprinsa. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas. Hola, buenas. Agradecer antes de nada la invitación para participar aquí. Bueno, pues esperemos aprender mucho. En este caso, cartografía igual a mapas, así que hay mucho que contar en torno a este ámbito. Al igual que le va a ocurrir a José Luis Caballano, que es el jefe de Sistema de Información Geográfica y Estadística en la Diputación Provincial de Córdoba. Señor Caballano, muy buenas. Muy buenas y muchas gracias. Bueno, hay mucho que preguntarle a nuestros dos invitados del día de hoy, centrándonos precisamente tanto en la cartografía, geografía y estadística, porque hablar de estadística es hablar de datos. Ya saben todo lo que se genera en torno a ello en el mundo de las nuevas tecnologías y lo que ha cambiado nuestra manera de movernos, la movilidad en definitiva, gracias a la modernización y sobre todo a la precisión que han conseguido los expertos en cartografía, en geografía, implantar dentro de todos los sistemas digitales. Para eso quiero empezar preguntándole al señor García si puede definir en concreto qué es un sistema de información geográfica. Bien, hay muchas definiciones de lo que es un sistema de información geográfica, pero para que lo entendamos, primero voy a decir lo que es un dato espacial. Todos entendemos lo que son datos, ¿no? Es decir, si por ejemplo estamos hablando de un listado de los contenedores de un municipio, o el listado de las calles de un municipio, o el listado de las luminarias, de las farolas de un pueblo, pues todos sabemos lo que es eso. Bueno, pues si a eso le añadimos la componente geográfica, es decir, la situación geográfica, dónde está, en el caso de una luminaria, de una farola, pues son las dos coordenadas de su posición, pero en el caso de una vía, de una calle, pues sería el eje, toda la línea que dibuja la calle, o de una tubería de abastecimiento de agua. Pues digamos que el dato espacial son los datos normales que todos entendemos, estos listados, pero adicionalmente llevan su posición geográfica incorporada intrínsecamente y está perfectamente identificado en cada elemento. Entonces, los sistemas de información geográfica son la herramienta idónea para trabajar con este tipo de información, con este tipo de datos espaciales. Los sistemas de información geográfica se componen de varias partes y una de ellas sería la parte de almacenamiento, es decir, tienes que tener un sistema que sea capaz de almacenar estos tipos de datos que son un poquito especiales, como he dicho, por la componente geográfica. También tienen que tener un sistema que es con el que normalmente interactuamos como técnicos, que es la parte de visualización, la que todos entendemos que son los mapas, los visualizamos en la pantalla del ordenador cada vez más, ¿no? Pero de manera clásica imprimimos un mapa en papel, ¿verdad? Un mapa clásico, ¿no? Efectivamente, pues todo sale de la parte de almacenamiento, pero tienes que tener una manera de poder ver los datos, ya sea en papel, ya sea en pantalla. Y luego estaría también la parte de análisis, que es la parte un poco más escondida, pero es donde está realmente, seguramente, todo el potencial. Es decir, si nosotros queremos saber qué portales están a más de 200 metros de un contenedor, porque no queremos tener, por ejemplo, portales que estén muy lejos de un contenedor, pues eso es análisis. Tienes que buscar los datos de los contenedores, su posición geográfica, los datos de los portales, estamos hablando de miles o cientos de miles de elementos, y hace ese análisis que, oye, contéstame esta pregunta en base a la geometría de las propiedades de los elementos. Para contestar a estas preguntas, este ejemplo de análisis que he dicho, es necesario que los datos, como en cualquier base de datos en el fondo, estén estructurados. Es decir, si tú quieres averiguar, porque imaginemos que queremos sustituir el tipo de lámpara de las luminarias, de las farolas de las calles, de vapor de sodio, que es una lámpara que consume bastante, ¿no? Y queremos sustituirla por unos LED, pues lo primero es, oye, ¿cuántas luminarias tenemos con lámparas de este tipo? ¿Tenemos en un municipio 10, 100, 1000? Bueno, pues para hacerle esa pregunta a nuestro sistema de información geográfica tenemos que tener los datos estructurados, es decir, tenemos que tener en nuestra estructura de datos el tipo de lámpara. Si no tenemos un atributo que sea el tipo de lámpara, pues no podremos preguntarle a nuestro sistema eso. Entonces, siempre hay que hacer el diseño del modelo de datos, de cómo se almacenan esta información, sabiendo qué preguntas vamos a hacerle después o suponiendo, ¿no?
o con el mayor nivel de desestructuración que se llama, que esté todo lo máximo estructurado. Si eso no lo llevamos al ámbito provincial, ¿en qué consiste? ¿O cómo se trabaja con ese sistema de información geográfica provincial en este caso, señor Caballano? En primer lugar, toda gestión conlleva un proceso de toma de decisiones. Y las tomas de decisiones se realizan en base a una información. Esa información es la que nos va a dar la respuesta a las preguntas que hacemos cuando estamos tomando una decisión. La información se genera a partir de datos. Nosotros decimos que la materia prima con la que trabajamos son los datos. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que las administraciones públicas, su fin principal es proveer de servicios de calidad a los ciudadanos. Las decisiones que hay que tomar o que debemos de tomar para gestionar estos servicios son decisiones que se deben de basar en la certidumbre de los datos, no en suposiciones. Por ello, la Diputación de Córdoba ha creado una herramienta que pone al servicio de los ayuntamientos, de las mancomunidades, de la propia Diputación, de los organismos autónomos y de las empresas públicas, que es el Sistema de Información Geográfico Provincial, que su fin es facilitar la gestión eficiente, transparente y sostenible de los servicios que prestan las entidades locales. Se trata de un colector único, común, para todas las entidades locales, de datos espaciales. En ellos se reflejan las competencias propias de las entidades locales, como no tenemos que acudir al capítulo 3 del título 2 o al capítulo 2 del título 3 de la ley de base de régimen local, en el cual podemos ver cuáles son las competencias de entidades locales. De ahí salen unos temas, por ejemplo, podríamos enumerar el bienestar social, el acceso a la educación, a la sanidad, al deporte, los equipamientos, los edificios administrativos, las viviendas públicas, el abastecimiento de agua, su depuración y su tratamiento posterior, la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria, la pavimentación, el alumbrado público, la ordenación del tráfico, el callejero, el padrón de habitantes. También podríamos enumerar las carreteras, los caminos públicos, la extinción y prevención de incendios, la protección civil. Y por no alargarme mucho más, podríamos hablar también del planeamiento urbanístico, la protección ambiental y el patrimonio, o de actividades económicas, licencias, turismo y memoria democrática, junto a pavimentación, parques, jardines y demás. Esas son un poco las temáticas con las que trabaja el Sistema de Información Geográfica Provincial. Con ello, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos tener una serie de capas donde los datos representan los recursos con los que disponen las administraciones públicas para hacer ejercicio de sus competencias, para prestar servicios a los ciudadanos. Algunos ejemplos que hemos utilizado y vienen a colación de lo que ha comentado Rafa, por ejemplo, uno ha sido recientemente los planes municipales de vivienda y suelo. Los planes municipales de vivienda y suelo lo que quieren ser un instrumento de planificación en el cual determinar cuáles son las mejoras en materia de vivienda y de suelo que se debe para garantizar el derecho a la vivienda digna que tienen los ciudadanos. Para hacer un plan municipal de vivienda y suelo necesita datos estadísticos generales del municipio, dónde están las viviendas, qué personas viven en cada vivienda, qué viarios tienen, cómo están los equipamientos, cómo está el precio de las viviendas, consumos de agua en las viviendas para saber qué uso se están dando a las viviendas. Todo eso son datos que están en distintas capas de información. Y la única forma de relacionar unos con otros es la posición en el espacio. Sí, relacionar el padrón de habitantes, una familia, con el consumo de agua o cuál es el parque más cercano que tiene o el solar más cercano que tiene, eso se puede hacer por temas de posición, no se puede hacer por temas de datos de atributos clásicos, es lo que venía a comentar Rafa. Como ese ejemplo se han hecho también la contaminación lumínica, donde forma parte en el estudio el alumbrado público, pero también el urbanismo y la protección ambiental. Estamos haciendo indicadores que nos están sirviendo para la gestión, para los objetivos de desarrollo sostenible, para el presupuesto de la propia Diputación de Córdoba. Indicadores que también cuantifican y son capaces de cuantificar y de comparar, porque son indicadores del tipo no económico, los costes efectivos en los que incurren las administraciones públicas. Esas son un poco las líneas de trabajo en las que estamos llevando y a las que pueden servir, para las que pueden servir el disponer de un sistema de información geográfico como en este caso. Y en este caso, me apoyo en esa última mención que ha hecho,
¿Qué aporta ePrINSA en todo esto? Se lo pregunto a usted como técnico de cartografía, que jugará un papel elemental para que todo esto se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles. Sí, efectivamente es así. Bien, pues ePrINSA, en este sistema de información geográfica provincial que estamos construyendo, porque llevamos ya bastantes años, pero siempre está en construcción, lo que aporta, podemos resumirlo en, lo primero sería una base de datos geográfica. Esto es el componente que he dicho antes que de un sistema de información geográfica de almacenamiento, es decir, es una base de datos que, a diferencia de las bases de datos convencionales, está preparada para trabajar, para almacenar y gestionar este tipo de datos espacial, este tipo de información específica, que es un poco, como ya se puede ir entreviendo, un poquito particular, ¿no? Tiene su particularidad de cómo debe ser tratada y qué se puede hacer con ella. Pues tenemos una base de datos geográfica, como ha dicho José Luis, en un único repositorio centralizado al que todos accedemos a ella. No acceden uno a una y otro a otra, todos los técnicos acceden a la misma. Bien, luego también aportamos el mantenimiento de usuarios de esta base de datos, es decir, ahora mismo lo miré hace unos días y estábamos en torno a 500 usuarios de base de datos geográficas, ahora mismo de la Diputación de Córdoba. Es decir, 500 usuarios ahora mismo suponen, no diariamente, pero casi semanalmente, o por lo menos un par de veces al mes, alta, baja, modificaciones de permisos. Ese pequeño labor de mantenimiento, pues es una coordinación que, junto con José Luis, con la sección de José Luis, pues llevamos para ver, oye, que en un ayuntamiento hay un nuevo técnico que tiene que trabajar con esto, que tal, que esta persona ha cambiado de ubicación y ahora ya no, o que se ha jubilado tal o cual persona, ¿no? Luego también otra labor también que creemos que es importante, que es sacar estos datos hacia afuera, que llevamos también desde ePrINSA la publicación de estos datos en Internet. Tenemos un geoportal de la Diputación de Córdoba, en el que cualquiera puede, con un simple navegador web, puede conectarse y visualizar esta información. Hay mucha información ahí. Siempre tenemos cosas que nos faltan por incluir ahí, pero hay varias decenas de capas de información distintas que cualquiera, al mismo desde nuestra casa, podemos consultarlo con un navegador web. Luego también desde ePrINSA hacemos desarrollo de aplicaciones en este ámbito, es decir, por poner dos ejemplos, ese visualizador web para visualizar la información geográfica que estamos hablando, pues está desarrollado desde ePrINSA, basándonos en un software libre, pero luego lo hemos personalizado y le hemos añadido funcionalidades. Y también otro ejemplo pues sería, tenemos un convenio hecho que se llama Convenio GISEIEL con otras diputaciones de España, que entre todas pues llevamos el desarrollo de una herramienta específica para trabajar con este tipo de información, ¿vale? Digamos, nos dividimos el trabajo según las necesidades que tiene cada diputación y desarrollamos las mejoras que creemos, las correcciones que creemos necesarias en la aplicación. También llevamos desde ePrINSA la interconexión con otras aplicaciones, que ya no son, digamos, aplicaciones de sistema de información geográfica. Creo que aquí ya en el programa ya conocéis el proyecto Enlaza, que trata de una Smart City, ¿no?, en la provincia de Córdoba. Pues este proyecto bebe de datos del sistema de información geográfica en algunas cuestiones, pues toma datos del sistema de información geográfica y nos proporciona datos a su vez también al sistema de información geográfica. Estas interconexiones entre dos sistemas aparentemente distintos, ¿no?, pues también lo realizamos allí. Y luego, por supuesto, pues también la intranet que tenemos ahora mismo en la provincia, la red informática provincial, que la provee ePrINSA para la Diputación, para los ayuntamientos, todos estamos dentro de la misma intranet y entonces es muy sencillo la comunicación, compartir datos, conectarnos a bases de datos, estamos todos dentro de la misma red y se puede trabajar fácilmente. También llevamos tanto el mantenimiento de datos como la comunicación con la Junta de Andalucía del Callejero Digital de Andalucía Unificado. Es una iniciativa de la Junta de Andalucía para que todas las administraciones utilizáramos el mismo callejero. Entonces, el mantenimiento de estos datos de callejero también se lleva desde allí y nos encargamos también de comunicar, de sincronizarnos con la Junta de Andalucía. Luego la Junta de Andalucía a su vez se sincroniza hacia arriba con el Ministerio para que todos tengamos el mismo callejero, la Junta, nosotros, los ayuntamientos. Y finalmente, bueno, pues también damos un soporte técnico y formación a usuarios, tanto de Diputación como de ayuntamientos, a empresas. Cualquier duda que tiene alguien nos puede llamar, damos todos los años, lo sabe porque también está ahí, damos formación, damos algunos cursos siempre y estamos a su disposición en ese sentido.
el tiempo apremia, vamos a intentar sintetizar un poco, hablando de Prinsa, que es una empresa que estamos conociendo y ustedes seguro que también en sus casas mejor de lo que seguro tenían constancia en los últimos años, ya se podrán dar cuenta, sacando conclusiones, que es una empresa ahora mismo fundamental en este proceso de cambio, de transformación. Por eso quería aprovechar su presencia, señor Caballano, para preguntarle por el valor estratégico que tiene Prinsa en la actualidad y desde luego para el futuro, el cual lo tiene prácticamente garantizado y asegurado como pieza fundamental, eje central de todo el cambio que se está produciendo en todas las cuestiones, áreas en las que ustedes están trabajando. Sí, la transformación digital es una realidad, tenemos que ver nuestro entorno. Prinsa es un valor seguro para las entidades locales de la provincia. Entre otras cosas, porque es la que vertebra en materia, en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Personalmente, creo que existen dos ventajas competitivas que aporta al proyecto. La primera es que garantizan un desarrollo sostenible, flexible y continuo en el tiempo. En estos días estamos viendo los peligros que tiene y los riesgos el depender de terceros. En este caso, tener Prinsa es tener la fábrica TIC o la fábrica de la digitalización en casa. Y por otro lado, como agrupa a usuarios, aplicaciones y el sistema de comunicación, lo que nos garantiza es facilitar la interconexión y la integración del sistema de información geográfica con otras herramientas. Y también hay que hablar quizá de las innovaciones, ¿no?, que están por llegar al sistema de información geográfica provincial, porque ya digo, esto va tan acelerado, el cambio en el que estamos inmersos, que seguro que esas innovaciones o pueden estar planteadas en una hoja de ruta o pueden acelerarse, ¿no?, por esas necesidades que pueda plantear ese avance permanente de las nuevas tecnologías. ¿No es en ese sentido que nos puede aportar, señor García? Sí, efectivamente, siempre tenemos nuestra hoja de ruta, pero siempre salen cosas... Hay que estar con ojo avisor. Efectivamente, con urgencia, que hay que ir colando y hay que ir modificándolo constantemente. Pues bien, pues las modificaciones, de aquí a final de año, después del verano, entre el final del verano, el mes de septiembre, octubre, noviembre, por ahí deberíamos de tener listo. He comentado antes que en el geoportal de la Diputación de Córdoba tenemos un visualizador web y tenemos unos servicios interoperables estándares para que cualquiera pueda consumir la información. Bueno, pues este visualizador web, que está desarrollado por nosotros, como he comentado, pues va a ser no completamente renovado, es que va a ser uno nuevo, conservando algunas funcionalidades que tenía, pero se está desarrollando de manera totalmente nueva en estos momentos. También vamos a reordenar un poquito los servicios que estamos ofertando ahí, ya digo, servicios interoperables que cualquiera puede consumir, cualquier técnico, cualquier ciudadano. Y luego también, muy pronto, porque está implantándose ahora, el proyecto Enlaza, este de Smart City, pues también está en una fase ya muy final, en el que hay componentes que están ya finalizándose y hay otros que les queda muy poco. Entonces, esos dos están ya medio hechos y están a falta de la implantación, digamos. Luego también tenemos ya como un poquito para después, tenemos también pensado que tener una herramienta de publicación de datos abiertos, el Open Data, que se comenta mucho, y también para el consumo de indicadores y productos estadísticos por parte de cualquiera que quiera hacer un estudio, cualquier universidad, cualquier organismo que quiera consumir datos. Muchas veces los datos estamos hablando de cientos de miles de datos, y tener indicadores o productos estadísticos te facilita poder hacer comparaciones y estudios. Y que tener acceso a ello en el pasado, los años 90, era prácticamente imposible. Había que solicitar una serie de permisos, esperar mucho tiempo, como para compararlo a la situación que tenemos ahora, ¿no?, que prácticamente se los podemos poner en bandeja al ciudadano. Ahora suele ser un par de clics y obtenemos esos datos. Antes costaba trabajo, incluso a veces costaban dinero y había que esperar a que te dijeran que sí o que no, sin saber muy bien, efectivamente. Y luego también hay una manera de comunicarse que tenemos que desarrollar, que es a través de una API, que nos gustaría tener una API, digamos que queremos tenerla para que se puedan comunicar otras máquinas, otros organismos con nosotros a través de máquinas, es decir, que no sea una persona que tenga que clicar con el ratón, sino que un ordenador de otra administración o de otro organismo, lo que sea, quiera interactuar con nosotros y obtener datos, imaginemos, de manera periódica, o quiera enviarnos información. Pues para eso, que no haya que contactar con una persona, sino para eso las APIs son la herramienta que creemos que es para que se entiendan las máquinas entre sí. Tú la pones en tu disponible de Internet y ahora otra máquina se comunica a través de un protocolo acordado y se comunica contigo, obteniendo datos o proporcionando datos, y las máquinas se entienden de una manera estándar. Interesante. Al igual que puede ser interesante plantear los principales retos, objetivos
que, bueno, pues en este caso alimentan al sistema de información geográfica provincial en los próximos años. Ya digo, ahí el camino debe de ser arduo, no sé si como el camino de Santiago, pero casi. Casi. En principio, perseverar en los principios del sistema de información geográfica. Dato único, fundamental, las cosas se escriben una sola vez en un sitio para que todo el mundo lo consuma, ya sea para producir el dato o para reutilizar el dato entre todos. El segundo, el apoyo político. Con la Delegación de Innovación Tecnológica de la Información continuamos con un fuerte apoyo político, que al final lo que se traduce es en que todos los usuarios de forma transversal puedan utilizar esa información. Usuarios que, como bien ha dicho Rafa, no solo son los técnicos, los casi 500 técnicos de la base de datos que hay actualmente, sino también los ciudadanos, profesionales con distintos tipos de servicios. El siguiente principio en el que nos tenemos que basar para formar los objetivos es en seguir utilizando el software libre. Software libre que nos permite dos cosas. Una, modificar las aplicaciones a nuestras necesidades, y segundo, no incurrir en gasto de licencia. Eso es lo que esto lo que nos permite es escalar el proyecto, aumentar el número de usuarios sin costes marginales. ¿Cuáles son entonces esos objetivos a los cuales vamos a llegar? El primero de ellos es perseverar en la integración de datos multinivel. Es decir, por distintas herramientas, distintas entidades, distintas administraciones. Eso es importante, como hablar, la comunicación entre máquinas, especialmente en los procesos, en la gestión por procesos. Un segundo paso importante es aumentar el catálogo de servicios, lo que ha comentado Rafa. Necesitamos llegar a los ciudadanos a tal punto de que el propio ciudadano sea capaz de producir su propia información geográfica y su propia estadística, de una forma inteligente, sencilla, cómoda, muy intuitiva. Un tercer paso fundamental, el gemelo digital. El gemelo digital es una realidad que se ha impuesto en la industria y que ha mostrado un potencial tremendo. Es el momento de trasladarlo a la administración pública y trasladarlo a sus beneficios. El gemelo digital se debe de basar en el sistema de información geográfico provincial por una razón sencilla, porque al final es una copia virtual de nuestros municipios, que a costo muy bajo va a permitirnos hacer previsiones y hacer simulaciones para la toma de decisiones, que es para lo que sirve todo esto. Por último, solamente dejar una idea fuerza que es la que debe de movernos. Debemos ser capaces, las administraciones públicas, de una forma inteligente, de una forma smart, ser capaces de dar servicio a los ciudadanos de forma personalizada según las características, las circunstancias y el entorno del ciudadano. Ese es el fin que debemos de alcanzar. Pues hay mucho trabajo, como ven, por parte tanto de Prinsa en particular como de la Diputación de Córdoba en general, para que ambas cuestiones funcionen tal y como lo están haciendo ahora, pero para que sobre todo puedan conseguir estar a la altura de esos objetivos y esos retos que están más pronto que tarde a costa de nosotros. Señor García, técnico de cartografía de Prinsa, gracias por habernos acompañado y que tenga buen día. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y José Luis Caballano, el jefe de Sistema de Información Geográfica y Estadística de la Diputación de Córdoba, muchísimas gracias por haber venido al plato de Onda Mezquita 7 Televisión y espero que ambos se hayan encontrado a gusto. Muchísimas gracias a vosotros, nos hemos encontrado muy a gusto. Pues regresaremos en otra ocasión con más protagonistas, más expertos, más especialistas en definitiva, sobre la digitalización, las nuevas tecnologías y este proceso en el que, insistimos, estamos cada vez más inmersos. Ha sido un placer, sigan con nosotros en compañía de esta casa de Onda Mezquita 7 Televisión. Ha sido un placer y ya saben, nunca dejen de sonreír.